Hola, sexto A y sexto B. Espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido una muy buena semana, un buen fin de semana y que estén con las pilas para poder seguir viendo estas cápsulas y realizando las actividades que nosotras les dejamos. En esta ocasión, la cápsula va a ser sobre las acciones y la secuencia narrativa. Nuestra agenda para esta cápsula educativa será, primero, el objetivo de esta cápsula, el objetivo actitudinal, que es un nuevo objetivo que vamos a ir trabajando. Vamos a recordar lo aprendido, los conceptos claves, que es decir, el contenido que vamos a ver. Vamos a aplicar lo aprendido y luego nosotras le vamos a dar el trabajo, la actividad que ustedes tienen que realizar en su libro de lenguaje. Y por último, el cierre. Espero que se entretengan viendo esta cápsula y que se entretengan haciendo la actividad del libro. Bueno, el objetivo de esta cápsula educativa es analizar un texto narrativo considerando sus acciones y sus secuencias narrativas, ¿ya? Para analizar un texto tenemos que tener muy claro cuáles son las partes que vamos a analizar, ¿cierto? Vamos a determinar cuáles son los elementos que componen a los conceptos de los que estamos hablando para poder entonces analizarlos uno por uno. Luego, recuerden siempre que vamos a utilizar en cada cápsula educativa las habilidades de base como la atención, la memoria, la motivación y por supuesto también la percepción. También en esta cápsula educativa tenemos un objetivo actitudinal que es sumamente importante. Este es demostrar interés y una actitud activa frente a la lectura, ¿ya? Orientada al disfrute de la misma y a la valoración del conocimiento que se puede obtener a partir de ella. Este objetivo actitudinal es muy importante porque, en primer lugar, la idea es que nosotros aprendamos a interesarnos en los textos que leemos y también a disfrutar los textos que leemos, que no todo nos parezca aburrido, y eso tiene que ver también con una motivación. Tenemos que buscar motivación para que esto también nos parezca entretenido. Y por último, valorar el conocimiento que nosotros podemos adquirir a través de esta lectura o de cualquier otra de diferentes textos. Ahora entonces los dejo con la profesora Constanza, quien nos va a recordar algunas cosas que ya hemos aprendido y que nos serán muy útiles para aprender o relacionarlo con los nuevos conocimientos que vamos a adquirir en esta cápsula educativa. Ya, vamos a recordar ahora lo aprendido en relación a las acciones en un texto narrativo. ¿Qué se acuerdan? ¿Las acciones son importantes? ¿O qué elemento era más importante en un texto narrativo? Recuerden que vimos personajes, narrador, acción, tiempo, ambiente. ¿Cuál de esas creen que es la más importante? Muy bien, ahora vamos a ir recordando. Entonces, en el mundo narrativo, las acciones tienen una importancia fundamental. ¿Por qué se dirán ustedes? Porque en toda narración suceden varias acciones que van construyendo y le dan forma al relato. Es decir, las acciones hacen que la historia se vaya contando, es decir, el relato. Y estas acciones le dan una estructura y permiten que la historia vaya avanzando. Sin estas acciones, los personajes no pueden llevar adelante la trama de la historia y no tendría sentido. Es decir, si un personaje se queda estático y no hace ninguna acción, no hay nada que contar. Las acciones es fundamental y también es fundamental que los puedan identificar en una narración. Es por eso que van a leer o releer La noche del tatú de la página 62 a la 65, que es una leyenda que leyeron hace mucho tiempo, pero si no la recuerdan, los invito a leerlo nuevamente para que puedan responder a estas preguntas relacionadas con el contenido y con el texto. La primera es, ¿cómo el pueblo soluciona su problema y logra descansar por la noche? ¿Y cuál es el primer intento por solucionar la situación? Recuerden que La noche del tatú es una leyenda en donde también tienen que ir identificando las acciones, como esta.
la solución al problema es una acción. La segunda, todos los hechos del relato tienen igual importancia y ejemplifica. Hay algunas acciones o algunos hechos que son más importantes que otros, que también ahora lo vamos a ver en esta cápsula. Y la última, ¿qué distingue las acciones principales de las secundarias? Es decir, las acciones que tienen más importancia frente a las acciones que tienen menos importancia, que quizás si sacamos esas acciones no cambia la historia. En cambio, si sacamos la acción principal, no sabríamos qué contar. Ahora vamos a revisar algunos conceptos claves. Estos son las acciones principales y las acciones secundarias, ¿ya? Las narraciones van a relatar diferentes acciones de los personajes, ¿ya? Que suceden en un tiempo y en un espacio determinado. Todo esto cierto dentro del mundo narrativo. Estos hechos que le suceden a los personajes, estas acciones se van entrelazando, dando entonces origen a la historia se va desarrollando. Sin embargo, no todos los acontecimientos tienen el mismo grado de importancia, ¿ya? Algunos son más importantes y otros menos importantes. Por esta razón se pueden distinguir acciones principales, las más importantes, y acciones secundarias que son menos importantes. Las acciones principales influyen directamente en la secuencia narrativa. Ya recuerden cuál es la secuencia narrativa, el momento de inicio, el momento de quiebre, el desarrollo y el desenlace. Sin ellas, sin estas acciones principales, el relato pierde sentido. Si sacamos una, el relato pierde por completo sentido. Estas acciones se van relacionando entre sí de forma causal o de forma temporal. Causa porque una acción es, causa una consecuencia, y de forma temporal porque una sucede antes o después de la otra. En el caso de la secuencia narrativa, ¿cierto? Partimos desde una situación inicial y luego se va desarrollando, por lo tanto, siempre va a ocurrir después. Y las acciones secundarias detallan o complementan las acciones principales y por esa razón tienen una incidencia menor en el relato. Si nosotros elimináramos una acción secundaria del relato, el relato seguiría teniendo sentido. ¿Por qué? Porque las importantes y fundamentales son las acciones principales. Por ejemplo, en el texto que ustedes leyeron, que hemos leído ya anteriormente también, La noche del tatú, una de las acciones principales es que Niva descubre que el ratón tiene una noche, ¿ya? Este descubrimiento desencadena otros hechos, como la conversación entre Cochipil y el ratón, que es una acción secundaria, ¿cierto? Que complementa el desarrollo del relato y que complementa a esta acción principal, ¿ya? Que sería que Niva descubre que el ratón tiene una noche, ¿ya? Ahora, vamos a recordar un poquito el concepto de secuencia narrativa y vamos a ver cuál es la secuencia narrativa de este texto en particular que ustedes tenían que leer, ¿ya? La secuencia narrativa quiere decir que normalmente existe una forma de escribir un texto narrativo, ¿ya? Se ordena, se estructura de una forma determinada y las acciones en la narración se van relacionando y formando una serie, una secuencia que se desarrolla en el tiempo. Esta secuencia, como yo les comenté anteriormente, es la situación inicial, el quiebre, el desarrollo y el desenlace. Vamos a ver en qué consiste cada una. La situación inicial es el estado en el que vive uno o varios personajes al inicio de la historia, ¿ya? Generalmente es un estado de tranquilidad, relativamente pacífico. Luego viene un hecho, que es el quiebre, que como su nombre lo dice, quiebra el estado inicial e impulsa a los personajes a hacer algo. Generalmente esto es un problema, ¿ya? En realidad puede ser cualquier situación que saca a los personajes de este estado pacífico, de este estado tranquilo en el que están al inicio del relato. Luego se desarrollan las acciones y a esto se le denomina desarrollo. Ya se desarrollan las acciones y las reacciones de los personajes que empiezan a querer hacer algo para resolver el problema, para resolver este quiebre y restablecer la tranquilidad con la que estaban al principio del relato.
Y por último el desenlace, que es el cierre de la historia y idealmente se tiene que poder resolver el quiebre, el conflicto. Este puede ser positivo, ya, y digamos vamos a tener un final relativamente feliz, pero también puede ser negativo para los personajes. Ahora, en La Noche del Tatú tenemos esta secuencia, porque como ustedes saben es un texto narrativo, y también tenemos esta secuencia narrativa. Tenemos una situación inicial, un quiebre, un desarrollo y un desenlace. La situación inicial es que el pueblo no podía dormir, pues el sol alumbraba todo el tiempo y no había amanecer ni anochecer. El quiebre es que Niva descubre que el ratón guarda una noche en su cueva. El desarrollo es que el pueblo busca resolver este quiebre, ¿cierto? Que el ratón tenga guardada en una cueva la noche y le roba entonces el pueblo la noche que tenía guardada el ratón y del tapir para poder dormir. Pero estas noches no le permiten a la gente descansar. Y el desenlace es que Niva obtiene la noche del tatú y el pueblo entonces consigue dormir. Desde entonces el tatú pierde su noche y debe dormir de día. Y aquí tenemos un final mixto, diría yo, porque es un final positivo para las personas que por fin pueden descansar, pero el tatú pierde su noche y por lo tanto tiene que dormir de día, tiene que cambiar su reloj. Ya, ahora entonces los voy a dejar con la profesora Constanza para que apliquemos lo que hemos aprendido en esta cápsula educativa. Ahora vamos a aplicar lo aprendido. Vamos a leer este microcuento llamado Superhéroes. Voy al cine a ver una película de superhéroes. Vuelvo a casa y sueño que soy un superhéroe. Voy a la oficina y debajo de mi terno llevo un traje de superhéroe. Se produce un incendio en la oficina. Cuando me voy a quitar el terno para salvarlos a todos, descubro que la contadora está vestida de superchica y lleva en sus brazos al tipo de recursos humanos. Me enamoro en el acto. Como pueden ver, a simple vista, hay muchas acciones y se puede ver también la importancia que tienen estas acciones para que la narración, el relato, se vaya formando. Si el protagonista no hubiese ido al cine a ver una película de superhéroes, no habría realizado ninguna de las demás acciones. Por eso ahora vamos a ver cuáles son todas las acciones encontradas en este microcuento. La primera acción es que el protagonista va al cine a ver una película de superhéroes. ¿Cuál sería la segunda acción? Muy bien, cuando vuelve a casa y sueña con que es un superhéroe. La tercera acción, ¿cuál sería? ¿Qué pasaba después? Muy bien, va a la oficina y debajo del terno lleva un traje de superhéroe. ¿Qué pasa luego? Se produce un incendio en la oficina. Y luego de eso, el protagonista se va a quitar el terno para salvar a sus colegas. ¿Y qué ocurre después? ¿De qué se da cuenta? Muy bien, descubre que la contadora también está vestida de superhéroe, de una superchica, y que llevaba a un colega en los brazos. Y finalmente, ¿qué ocurrió? Se enamora de la contadora. Como pueden ver aquí, hay 7 acciones. ¿Y cuál de estas acciones es la acción principal? La primera acción, ya que sin esta acción, el protagonista no se habría disfrazado de superhéroe y si se hubiese producido este incendio, el protagonista no habría realizado las demás acciones. Es por eso que la acción principal es la primera y las demás son acciones secundarias. Muy bien. Ahora vamos a ver cuál es la secuencia narrativa de este microcuento. ¿Cuál sería la situación inicial? La situación inicial. Muy bien, el protagonista va al cine a ver una película, después vuelve a su casa y sueña con que es un superhéroe y va a la oficina y debajo del terno lleva un traje de superhéroe.
Toda esa es una situación inicial, cómo inicia este relato. Luego el quiebre. ¿Cuál sería el quiebre? Muy bien, cuando se produce un incendio en la oficina. Ese sería el quiebre del relato, para luego ir al desarrollo, que sería... Muy bien, sería cuando el protagonista se va a quitar el terno para salvar a sus colegas y descubre que la contadora está disfrazada de superchica y que llevaba a un colega. Entonces, ¿cuál sería el desenlace, el final de esta historia? Muy bien, cuando se enamora de la contadora. ¿Por qué se habrá enamorado de ella? Muy bien, porque llevaba un traje de superchica. Y él, como quedó tan fascinado con los superhéroes después de ver esa película, al ver a la contadora también disfrazada de superchica, quedó enamorado. Y eso sería muy bien. Ahora vamos a ver cuál es el trabajo, la actividad que ustedes tienen que realizar solitos en su libro de lenguaje. Espero que les haya servido y si tienen alguna duda nos pueden escribir también junto a la profesora Daniela. Ahora vamos a revisar cuál va a ser el trabajo autónomo que ustedes tienen que desarrollar en su texto escolar de lenguaje y comunicación en esta semana. Para aplicar entonces lo que hemos aprendido en esta cápsula educativa, tienen que leer atentamente el texto La leyenda del Pehuen, que van a encontrar en las páginas 68 y 69 de su libro de lenguaje. Y luego van a responder las preguntas sobre el texto que van a encontrar en la página 75 de su libro. Espero que desarrollen esta actividad con harta motivación, que les vaya muy bien y si en el camino les surge alguna duda, recuerden que está el correo al que pueden escribirnos para nosotros poder ayudarlos y explicarles las inquietudes o las dudas que puedan haber quedado o que puedan haber surgido mientras ustedes hacían este trabajo. Entonces, para ir finalizando, ¿cómo vamos a poder identificar estas acciones? Muy bien, cuando encontremos un verbo, significa que hay una acción. Un verbo ya sea en pasado, en presente o en futuro. Hay muchos verbos y por eso también hay muchas acciones que nosotros podemos encontrar en los textos. Comer, dormir, mirar, muchos verbos. Espero que esta cápsula les haya servido. Si tienen alguna duda, están los correos de nosotras las profesoras y les vamos a responder. Espero que se encuentren muy bien, que tengan un muy buen fin de semana, una muy buena semana. Muchos abrazos y besos. ¡Chao!